Esta es la segunda parte del sermón que hemos titulado El divorcio. Y vamos a leer su palabra. Dice: a los casados instruyo no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, dice. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Versículo 12. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿Y cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos permites en esta mañana poder profundizar en el estudio de las Escrituras. Oro, Señor, para que nos dé sabiduría, entendimiento, Padre, para que podamos, Señor, discernir los principios de las Escrituras. Estamos en un mundo, Señor, donde el matrimonio ha sido bajado de lo que tú has considerado como matrimonio, donde se ha perdido de vista el carácter santo, serio, solemne acerca del matrimonio. Estamos en un mundo donde cualquiera se quiere divorciar por cualquier motivo, y eso, Señor, no es permitido, solo en ciertas condiciones. Te pedimos que nos des entendimiento, Señor, porque a medida que profundizamos en el estudio de lo que es el divorcio, Padre, entendemos la importancia que es el matrimonio para ti. Oramos por los matrimonios de la iglesia que están aquí representados, para que nos des sabiduría, Señor, para que nos des paciencia, para que nos des amor, para que nos des dominio propio, y que podamos ejemplificar el carácter de Cristo en nuestras vidas y en nuestra vida matrimonial. Por eso nos depositamos en tus manos, y que sea, Señor, tu palabra la que sea proclamada. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. La semana pasada iniciamos con lo que es el versículo 10 de este capítulo 7, donde el apóstol Pablo, y hemos concluido que el apóstol Pablo, tanto Jesús como el apóstol Pablo y Moisés, en ningún momento ven el divorcio como una primera alternativa, sino todo lo que habla acerca del divorcio en la Biblia, no hay que dejar a un lado que el énfasis es la preservación del matrimonio en todo momento. Y eso usted lo puede ver en el versículo 10, dice: a los casados instruyo no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Y viceversa también, dice después en el versículo 11, y que el marido no abandone a su mujer. Es interesante ver que ahora inicia una segunda parte, el apóstol Pablo, con la indicación en el versículo 12, pero a los demás digo yo. Y como lo mencionamos anteriormente, el hecho que el apóstol Pablo diga, esto dice el Señor y esto digo yo, en ninguna manera indica que lo que dice Pablo no ha sido inspirado por Dios, porque si está en las escrituras, amados hermanos, dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios. Y si esto está en la Biblia, ha sido inspirado, exhalado por Dios, y es útil para el cristiano. Sino lo que el apóstol Pablo está indicando es que está a punto de entrar en un asunto que Jesús no mencionó.
Nuestro Señor Jesucristo, como nosotros estudiamos el domingo pasado en Mateo capítulo 5, versículo 32, Mateo capítulo 19 del versículo 3 en adelante, en ninguna manera Él quería cubrir todos los aspectos o todos los ángulos posibles con respecto al tema del divorcio. No era su propósito, no era su intención, como lo aprendimos en la prédica pasada. La cuestión a tratar por nuestro Señor Jesucristo era a raíz de una pregunta que le hicieron los fariseos, y la pregunta que ellos le hicieron en el versículo 3 y 4 de Mateo 19 era si era lícito divorciarse, separarse de su mujer por cualquier causa, por cualquier situación. Y eso fue lo que él abordó en ese momento. Ahora, esta palabra que dice el apóstol Pablo a los demás implica la existencia de otro grupo o clase de personas que se encuentran en una situación muy diferente a los versículos 10 y 11 que nosotros hablamos. Los versículos 10 y 11 habla acerca de personas creyentes. Ambos cónyuges son creyentes. Pero los versículos 12 al 16, cuando dice la palabra a los demás, implica la existencia de otro grupo o clase de personas que no fue tratado por nuestro Señor Jesucristo, sino que es algo nuevo que el apóstol Pablo está a punto de decir. Y es interesante que debemos de entender que el evangelio está siendo proclamado en ese momento, que la iglesia se ha trasladado a países alrededor del Mediterráneo, donde hay creyentes griegos, donde hay creyentes romanos, y de forma frecuente, o bien la esposa y el esposo eran cristianos, o solo uno de ellos, o solo un cónyuge era el cristiano, era el creyente. Es por eso que ahora se refiere al caso donde el matrimonio es conformado por un cristiano y por un inconverso. Lo que tiene en mente el apóstol Pablo, que cuando están casadas las personas y una de ellas, estando casados, se convierte en el evangelio. O sea, se casaron siendo inconversos, pero el evangelio llegó al corazón. Dios eligió a una persona para salvación y ahora uno de esos cónyuges es cristiano. A eso se refiere el apóstol Pablo, porque usted sabe también que la Biblia condena el hecho del yugo desigual, que un creyente se case siendo creyente con una persona inconversa. Y eso lo vamos a ver más adelante en este capítulo 7. Entonces, Pablo tiene en mente cuando personas ya casadas, una de ellas se convierte al evangelio estando ya casado. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a este caso? ¿Es permitido el divorcio? Pero debemos de entender que el principio que regula todo el capítulo 7 es permanecer en la condición en la cual hemos sido llamados. No debemos de pasar por alto eso. Por otro lado, debemos de tomar en cuenta que el hecho en que la Biblia sea permitido el divorcio bajo ciertas condiciones, el cristiano debe realizarlo en últimas instancias. Estudiamos anteriormente Deuteronomio 24, Mateo 5, tanto Moisés como Jesús y como Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 7, versículos del 10 en adelante, hacen ver la importancia de la preservación del matrimonio, porque el matrimonio ha sido creado por Dios. El matrimonio es santo y el matrimonio es algo serio para el Señor. Y en una cultura donde hay una epidemia en cuanto a los divorcios, donde no es valorado el pacto matrimonial como la Biblia lo manda, en esa cultura los cristianos somos llamados a proclamar y a vivir los principios de las Escrituras. Y eso implica darle el lugar que corresponde al matrimonio.
Para nosotros como cristianos, el matrimonio ha sido diseñado, ha sido creado por Dios en Génesis capítulo 2. Dios lo diseñó, Dios lo creó, es santo, es serio. Incluso la Biblia nos lo enseña de esta manera porque compara a Cristo con su iglesia con respecto al matrimonio en Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. Entonces, amados hermanos, el cristiano debe de hacer todo lo posible para preservar el matrimonio. Ahora, recordemos que en el contexto en el cual Pablo está dirigiendo esta carta a los corintios estaban aconsejando a los hermanos en Cristo que si el cónyuge de este hermano era inconverso, que se divorciaran. De facto, de un solo. Les decía, inconverso, divorciate. Un consejo que no es bíblico, y en la mente de los corintios es que ellos habían malinterpretado las palabras del apóstol Pablo, que no se tienen que juntar con personas inmorales. Entonces, en la mente de los corintios, el hecho de que un cristiano esté casado con una persona inconversa, eso provocaba en el cristiano que éste fuera inmundo o contaminara la relación matrimonial. Y este es el punto que va a abordar Pablo a la luz de las Escrituras. Va a tratar de una manera pastoral abordar este tema y es bastante interesante, amado hermano. Mira el versículo 12, dice: pero lo demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, ¿cuál es la indicación? No la abandone. Y luego en el versículo 13 dice: y si la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, ¿qué dice la palabra? No abandone a su marido. El creyente debe hacer todo lo posible para preservar el matrimonio. En otras palabras, si tienes un cónyuge inconverso y este inconverso consiente en vivir contigo, no inicies un proceso de divorcio solo por el hecho que es inconverso. Las diferencias espirituales por sí solas no son una razón para terminar un matrimonio. El no creyente, es cierto, no tiene los mismos recursos disponibles como un creyente. El no creyente no tiene un compromiso de obedecer a Cristo, de guardar las Escrituras, porque en él no está el Espíritu Santo del Señor, ¿no es cierto? El no creyente no tiene al Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo. Es una persona muerta en sus delitos y pecados. Incluso la disciplina de la iglesia no puede ser una realidad en la vida del no creyente. Como en el caso de los cristianos. Como lo mencionamos el domingo pasado, el cristiano tiene la palabra del Señor. El cristiano tiene al Espíritu Santo del Señor. Y el cristiano tiene un medio de gracia como es la iglesia, que si hay algún pecado que hay que confrontar, Dios en su gracia nos ha permitido ejercitar la disciplina de la iglesia en los miembros de la iglesia local. Pero eso no es el caso con una persona inconversa o con una persona no creyente. Ahora, dice que hay un consentimiento en vivir con el creyente a pesar de su fe en Cristo Jesús. No pasemos por alto este hecho. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el apóstol Pablo les dice a los hermanos corintios que tienen un matrimonio mixto en el cual uno es creyente y el otro inconverso? ¿Cuál es la razón que Pablo les dice? Si él consiente, si el inconverso consiente en vivir contigo, no lo abandones. ¿Cuál es la razón? Y es lo que él dice en el versículo 14. Vamos a las escrituras. Dice: porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son
santos. ¿Cuál es la razón? Presentar el evangelio al inconverso. Ante la postura de los corintios de divorciarse para no ser contaminado por el cónyuge inconverso, porque ellos habían aplicado mal el hecho que el apóstol Pablo les había dicho que no se asociaran cercanamente con gente inmoral, lo habían interpretado de no mezclarse con la gente de afuera, pero amado hermano, los cristianos no estamos en una burbuja exento de cualquier tipo de circunstancia o que ya no nos vamos a relacionar con el mundo. En el trabajo nosotros tenemos personas inconversas, ¿no es cierto? En nuestras familias tenemos personas inconversas, nuestros hijos son inconversos, entonces nosotros no podemos pensar que vamos a estar en una burbuja exento de todas estas realidades. Y los corintios habían malinterpretado la enseñanza de Pablo. Pero Pablo les dice, presenten el evangelio. Creyentes, presenten el evangelio. Creo que no has interpretado de la manera correcta. No es que porque tú te casaste o porque estás casado, perdón, porque estás casado con esta persona inconversa, que esta relación es contaminada. No, no es así, Corintios. Al contrario, si tú naciste de nuevo, el evangelio puede llegar a tu familia. Y la puerta del evangelio está abierta. No es el creyente el que se contamina, sino que el no creyente quien se santifica en su relación con el creyente. Y esto no está hablando en términos de salvación, amado hermano, porque la salvación es personal, sino más bien está hablando de que cuando en una familia una persona es creyente, las puertas del evangelio están abiertas. Y se puede proclamar el mensaje del evangelio de manera constante, y el testimonio de lo que el evangelio hace en la vida del creyente es algo que no se puede esconder. Y esa enseñanza también nosotros la podemos ver más adelante en Primera de Pedro capítulo 3. Como lo mencionamos anteriormente, no se está haciendo referencia de que exista una salvación en esta persona en el inconverso, sino más bien de la influencia del evangelio en la familia. Y es bastante intencional lo que hace Pablo, porque en el versículo 14, para reforzar su postura, mire el ejemplo que ocupa en el versículo 14, de otra manera, ¿sus quién? Sus hijos. Para reforzar esta posición, Pablo ocupa el ejemplo de los hijos. Pablo les dice a los corintios, si nosotros, corintios, mantenemos la postura que ustedes dicen, entonces los hijos serían inmundos. Pero eso no es posible, porque ahora son santos, y no está hablando de la salvación en sí, de que estos per se son santos o son salvos porque el papá es creyente. Eso no enseña la Biblia. Si no está hablando de la proclamación de la oportunidad que los padres pueden tener de presentar el evangelio de Jesucristo a sus hijos, a su familia, del testimonio del evangelio en el hogar. ¿Qué significan estas palabras? Pablo plantea acá, o lo que plantea acá es una posición noble de cómo la gracia de Dios actúa por medio del creyente. ¿A favor de quién? De los miembros de su propia familia. Y para él eso constituye un fundamento suficiente para conservar o preservar el matrimonio. Amados hermanos, como padres, nosotros anhelamos que Dios tenga misericordia de nuestros hijos y oramos por la salvación de nuestros hijos. Es una oración constante, incesante de aquellos que Dios nos ha dado la oportunidad de tener hijos, de ser padres. Si es la voluntad de Dios que mis hijos sean salvos, gloria al Señor. Pero no está en mí el hecho de decidir si mi hijo es salvo o no, porque la salvación es algo netamente divino.
Dios es el que escoge a pecadores para salvarlos, y dentro de esos, si Dios tiene misericordia, están mis hijos, gloria a Dios, y si no, pues también gloria a Dios. Pero esto nos debe de dar a entender que debemos de proclamar el evangelio una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y debemos de modelar el evangelio en nuestro hogar. El hecho que sea Dios el que llama pecadores para Él los escogió para salvación, no nos excusa a nosotros como padres de cumplir con nuestra responsabilidad como padres. Tú y yo tenemos la responsabilidad de proclamar el mensaje del evangelio a nuestros hijos inconversos una y otra vez, una y otra vez. Y este mensaje debe de ser consecuente con el ejemplo y el testimonio que yo doy en el hogar. El hecho de que existe un creyente en la familia conlleva la posibilidad de que los no creyentes sean expuestos a la palabra de Dios, incluso que vengan aquí a congregarse dentro de la iglesia local. Que los hijos puedan recibir el cuidado de la iglesia, porque saben, hermanos, es mejor que nuestros hijos estén en la iglesia que estén en el mundo. Es mejor que como padres nosotros nos tomemos esta responsabilidad como lo que es, y que todos los domingos venir y congregarnos con nuestros hijos, con nuestra familia, porque en esas aulas que ustedes ven ahí, maestros, hermanos de la iglesia enseñan Biblia a nuestros hijos, enseñan el evangelio. Y Dios puede ocupar su palabra de muchas maneras. Y Dios puede ocupar esa clase que es preparada con diligencia por parte de los maestros de Hey Kids, porque si Él tiene misericordia y a través de esa clase donde se proclama el evangelio, donde se enseña acerca de la santidad de Dios, donde se enseña acerca de la palabra de Dios, Dios puede tener misericordia con la vida de tu hijo, y esa clase puede ser un medio en el cual Dios pueda transformar y hacer nacer de nuevo a tu hijo. Por eso es nuestra responsabilidad traerlos acá. Y es nuestra responsabilidad proclamar el mensaje del evangelio en nuestro hogar. Y es nuestra responsabilidad modelar el evangelio de Cristo en nuestro hogar. Pero eso, y ojo con esta advertencia, pero tú no eres el redentor de tu familia. Tú no eres el salvador de tus hijos. Tú no eres el salvador de tu cónyuge inconverso. El único salvador, el único redentor es Jesucristo. Y eso es algo que debemos de atesorar en nuestros corazones, amados hermanos. Entonces Pablo en el versículo 14 les dice, no se separen. ¿Por qué? Porque tú no sabes si Dios pueda alcanzar con su precioso el evangelio el corazón del cónyuge inconverso. Versículo 15. Dice, sin embargo, si el que no es creyente se separa, ¿qué dice? Que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Hay una cláusula que pone ahí Pablo con respecto a este tipo de matrimonios, donde hay un creyente y una persona inconversa. Si es el no creyente el que no está conforme en seguir siendo casado, el divorcio es una alternativa aceptable. Ahora, hermano, todos los divorcios proceden del pecado, pero aunque no todos los divorcios son pecaminosos.
Y eso es algo que nosotros venimos estudiando desde el domingo pasado. Todos los divorcios proceden, su origen es en el pecado, pero no todos los divorcios son pecaminosos. Si bien es cierto, el divorcio no es lo ideal, incluso en un matrimonio mixto, el objetivo es continuar el matrimonio si es posible en algún modo. Por eso es que en el versículo 12 y 13 Pablo le dice, no se separen. No es la primera alternativa que tenemos, es la última alternativa que tenemos. Pero luego de que Pablo ofrezca argumentos válidos para convencer al creyente de no divorciarse de su cónyuge inconverso si éste decide vivir con él o vivir con ella, pero surge la pregunta, ¿qué pasa si no es posible para el cristiano, para el creyente, a pesar de haber hecho todo el esfuerzo posible por mantener la relación matrimonial? Pero ¿qué pasa si no es posible mantener el matrimonio? Y eso es lo que va a hablar acá Pablo en el versículo 15. Supongamos que es el cónyuge no creyente el que decida abandonar el matrimonio por causa de la fe del cónyuge creyente. Recuerden que estamos hablando de dos personas que se casaron siendo inconversas y en el caminar uno de ellos fue llamado a salvación por la gracia y misericordia del Señor. Y ahora es el caso que él es creyente y su cónyuge es inconverso. Probablemente el creyente ya no participa en las mismas actividades pecaminosas que realizaba antes en pareja. Tal vez al incrédulo no le gusta que practique sus propias costumbres religiosas. Por ejemplo, orar, leer la palabra le parece ofensivo. Y viene el incrédulo y le dice a esta persona creyente, yo cuando me casé contigo, yo no esperaba este tipo de situaciones. Yo cuando me casé contigo, tú bebías, hoy ya no bebes. Tú, cuando te casaste conmigo, eras más liberal en tu forma de pensar, hoy eres más conservador. Entonces, algo chocante para el incrédulo el hecho de ese cambio drástico, porque ahora esta persona creyente obedece las escrituras, obedece los mandatos de Cristo y obedece a Cristo mismo antes de obedecer al mundo. El Señor Jesucristo en su palabra dice que no pueden coexistir tanto la luz con las tinieblas. O eres nacido de nuevo o no lo eres. Entonces Pablo está hablando del caso de una persona que por causa de su fe, el incrédulo, le parece chocante el convivir con ella. Ya no aguanto más. Ahora solo lees la Biblia. Ahora solo oras. Ya no puedo aguantarte más así. Y en esta situación, la indicación es no aferrarse a un cónyuge que insiste en irse. Ahora, aclaro que el creyente no debe de provocar de forma deliberada que el no creyente se vaya, porque estamos en un mundo atestado de maldad, amado hermano. ¿Cuál es el mandato? ¿Qué es lo que dice Pablo aquí en el versículo 15? Si el que no es creyente se separa, ¿qué dice? Que se separe. Y esa palabra es la misma que él mencionó en los versículos anteriores, con respecto a un divorcio. Si sucede el abandono por causa del no creyente, la parte inocente puede divorciarse. No tiene obligación de procurar reconciliarse en el matrimonio. Y la palabra obligado en el griego implica que ya no está esclavizado y en otras palabras hace referencia a la libertad de todas las obligaciones matrimoniales con respecto a su cónyuge no creyente y de la carga de procurar mantener un matrimonio que el no creyente no desea. Por consecuencia,
se permite que la persona divorciada asuma nuevas obligaciones de un nuevo matrimonio si esto se llega a dar. Como dice un teólogo, si el no creyente termina en el matrimonio, el cónyuge cristiano es liberado del contrato, y esta es la interpretación que la mayoría de los protestantes le ha dado a este versículo. Es un pasaje de gran importancia porque es la base de la doctrina protestante de que el abandono deliberado es una razón legítima para divorciarse. Pero ¿cuál es la razón que hay detrás de todo ello? Mira el versículo 15. Dios nos ha llamado para vivir en paz. Dios no quiere que en el matrimonio existan cabos sueltos, amados hermanos. Quiere que los problemas en el matrimonio queden resueltos. Quiere paz. No es algo intermedio, o es un matrimonio o no lo es. Cuando se acepta cosas intermedias, entonces se tiende a distorsionar mucho. Dios nos ha llamado para vivir en paz. Muchas veces es tergiversado por causa de un mal consejo, o se resuelve nada, sino que se mantienen las cosas, o no se resuelve nada, se mantienen las cosas a la deriva y no hay solución. Vamos a entrar un poquito más en detalle, amado hermano, de esto. Ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿A qué se le puede llamar abandono por parte de un cónyuge no creyente? Cuando un no creyente abandona permanentemente el hogar, o cuando obliga al cónyuge creyente a salir y después solicitar un divorcio. Ahora, también hay casos, amados hermanos, donde el no creyente se separa físicamente del cónyuge y deja claro que no quiere continuar casado, aunque decide no terminar, no tomarse la molestia de ir y solicitar el divorcio por diversas índoles, por mantener su estilo de vida, por su irresponsabilidad, por evitar obligaciones financieras. Entonces, ¿qué pasa con el creyente en este tipo de situaciones? El creyente está en una situación imposible, ya que tiene las obligaciones morales y legales que no puede cumplir. El hermano o la hermana no está obligado a permanecer casado, sino que puede empezar el proceso legal del divorcio sin temor a que esto desagrade a Dios. Porque aquí hay casos de casos, amados hermanos. Hay pecado de pecado. Ahora, hermano, ¿alguien puede abandonar un matrimonio sin irse físicamente de la casa o sin solicitar el divorcio legalmente? Algunas personas han indicado que un cónyuge puede abandonar un matrimonio por un incumplimiento de las responsabilidades matrimoniales. Aun cuando la persona no salga físicamente de la casa o no solicite el divorcio, hay casos de casos, y lo más sabio sería evaluar cada uno de ellos con sabiduría, en obediencia a la palabra, en obediencia a las escrituras. Existen casos difíciles, amados hermanos, ante los cuales nosotros debemos de preguntarnos qué se podría hacer para restaurar el matrimonio en este caso, antes de buscar si esa es un causal de divorcio en la vida de la persona. Porque el creyente está llamado a preservar el matrimonio. Y eso quiere decir que en primera instancia el creyente debe preservar el matrimonio, pero si esto no es posible, hay alternativa de divorcio. Se debe tomar en cuenta que estos causales solo aplican para personas no creyentes.
Porque cuando un creyente incumple el pacto matrimonial, este debe de ser confrontado por su pecado y pasar por un proceso de disciplina de la iglesia, que como lo vimos anteriormente, si este no se arrepiente de su pecado, el último paso del proceso de disciplina, según Mateo capítulo 18, es que el tal es considerado como un gentil, como un publicano, como una persona inconversa, si es un creyente. Pero este causa de abandono es de una persona no creyente. Ahora, ojo, y aquí quiero ser, y quiero que enfático en eso. Si ampliamos la definición de abandono, casi todo incumplimiento del pacto matrimonial se podría usar como excusa para el divorcio y debemos de tener mucho cuidado con respecto a ello, porque estamos en un mundo atestado de pecado, amado hermano. Existe una gran diferencia entre no poder cumplir con las obligaciones maritales por discapacidad física y no querer hacerlo. Hay una gran diferencia. Y en este caso, en que los no creyentes rechazan deliberadamente el pacto matrimonial, los cónyuges podrían, después de haber hecho un gran esfuerzo por la reconciliación, considerarse como personas abandonadas. Por ejemplo, imagínese una esposa, esta esposa es doctora, gana un muy buen salario, un buen sueldo. Su esposo es negligente, no le gusta trabajar, no le gusta proveer a su hogar y usa el dinero que su esposa gana trabajando en comprar para sus vicios, en ocuparlo para las fiestas con sus amigos. Él mismo decidió vivir en la cochera de su casa y tiene un poco de contacto y tiene muy poco de contacto con su esposa. No se quiere ir ni se quiere divorciar de ella, pero porque está viviendo en la casa que ella paga y gana y gasta el dinero que ella gana. Claramente ese esposo está incumpliendo sus responsabilidades y deberes en su pacto matrimonial, que es de proveer al hogar. Y ojo, yo no quiero caer tampoco que todos aquí entremos en un mundo, en un umbral en el cual cualquier cosa es causa del divorcio, porque eso no es lo que manda la Biblia, hermano. Y aquí hay casos de casos. ¿Qué pasa de una esposa que se queda en casa todo el día viendo televisión y bebiendo alcohol mientras su esposo está trabajando? El esposo trata de restringir el acceso a las tarjetas de crédito y el dinero en efectivo, pero entonces ella empeña todos los objetos de la casa para poder costearse sus propios vicios. Hay casos de casos, hermano, y aquí puedo pasar todo este sermón hablando acerca de muchos casos acerca de ello, donde claramente el no creyente, por llevar su vida dicenciosa, quiere mantener el pacto matrimonial, no quiere dar un divorcio, un proceso legal de divorcio, pero con su testimonio claramente le está violando a las responsabilidades en su pacto matrimonial. Hay casos de casos. Y en caso de duda es recomendable preguntar a los cónyuges no creyentes sobre su compromiso con el matrimonio y su esfuerzo por cumplir con los deberes básicos. Es importante sentar a esa persona y preguntarles, ¿querés abandonar este matrimonio? Y si dejan claro que no quieren hacer un esfuerzo por cumplir con sus obligaciones matrimoniales, los creyentes pueden, después de haber hecho todo lo posible por reconciliarse, considerarse abandonados. Claro, pero ante estas situaciones, amados hermanos,
de ser posible, de un posible abandono de las personas, deben de buscar el consejo piadoso de los líderes de la iglesia mientras se esfuerza por honrar y glorificar a Dios en circunstancias difíciles, porque Dios nos ha llamado a la paz. Ahora surge otra pregunta. ¿Es un abuso un causal de divorcio? El abuso es un trato indebido o hiriente que una persona le da a otra. Acuérdense que somos creados a imagen de Dios. Eso dice la Biblia. Y existen diferentes tipos de clases de abuso: físico, verbal, sexual, emocional. Debemos de entender que estamos en un mundo atestado de maldad. Debemos de entender que a pesar de que pasan ese tipo de cosas, Dios es soberano en todo lo que pasa. Dios tiene el control de todo. Y en la vida del creyente, Dios utiliza muchas maneras para forjar el carácter de Cristo en un creyente. Dios es soberano. Sin embargo, los hombres somos responsables de todo lo que hemos hecho. Estamos en un mundo atestado de maldad, amado hermano, y el creyente no está exento a este tipo de situaciones. Cuando se trata de un abuso, es importante escuchar a todos los que estuvieron involucrados. Tampoco se debe de asumir una culpa proporcional en estos casos, amado hermano. Los abusadores son manipuladores y pueden parecer que son las víctimas. Los abusadores, sí, es un gran porcentaje de hombres, pero no podemos nosotros generalizar que solo los hombres son abusadores, porque las mujeres también son pecadoras y las mujeres también son abusadoras. Pueden llegar a serlo. Pero ¿qué enseña la Biblia con respecto a ello? La Escritura enseña que Dios se interesa por los oprimidos. Salmo 10, 17 y 18, 82 del 3 al 4. Y los líderes son responsables de proteger a los afligidos. La iglesia debe de reflejar el mismo interés que el mismo interés de Dios por los oprimidos. Y existe una mala interpretación acerca de pasajes bíblicos. Por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 2, 1 y 2, cuando habla acerca de la sumisión. Esto no significa de que la esposa tiene la obligación de soportar el maltrato físico, sexual o verbal dentro de un matrimonio. No es lo que dice la Biblia, amado hermano. Existe una mala interpretación. Cuando los líderes de la iglesia envían a una mujer de regreso a una situación en la que es probable que sea golpeada, que sea maltratada, están incumpliendo su llamado de proteger a las ovejas del Señor. Hechos 20:28, y no son dignos de su oficio. Ezequiel capítulo 34, versículos del 1 al 10. Si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, es que una esposa tiene el derecho a la seguridad física. Hay que preservar la vida. Las condiciones cambian porque hay que preservar la vida de esa persona que está siendo abusada. Y que si esta persona está en riesgo de maltrato, tiene la libertad para buscar otro lugar donde vivir hasta que sea seguro regresar. Si los abusadores son culpables de agresión física criminal, es posible que sea necesario animar a las víctimas a que denuncien el problema a las autoridades civiles, porque Dios instituyó las autoridades y el gobierno como parte de su diseño para este mundo. Es cierto, y ojo, que estamos hablando de personas no creyentes. El creyente tiene la iglesia como su autoridad y también el gobierno, pero un no creyente que no cree en Cristo, que no tiene a su Espíritu Santo, un no creyente que no teme al Señor, hay una autoridad, hay un gobierno y hay consecuencias legales que éste tiene que afrontar.
Sin embargo, debemos de saber la diferencia entre una persona que levanta la voz ocasionalmente o aquel hombre que golpea o maltrata físicamente a su esposa. Debemos de tener mucho cuidado con respecto a ello. De afirmar que todo cónyuge que ha hablado de manera airada debe ser castigado como un asesino. O de afirmar que eso constituye una causa de divorcio. No, hermano. Hay que tener sabiduría, hay que tener discernimiento. Muchos creen que los casos severos de abuso entran en la categoría de abandono, porque si el cónyuge violento no está dispuesto a vivir en paz con el creyente, en realidad está causando una separación al obligar al cónyuge inocente a salir de la casa. Ante toda esa situación, dice el versículo 15, Dios nos ha llamado a la paz. Pero ojo, y quiero ser enfático en esto. Un peligro de abrir esta puerta es que podría ser usada para aumentar los causales de divorcio a todo lo que una supuesta víctima considere abusivo. Y es una puerta que no queremos abrir. ¿Quién de los que está acá no ha expresado su ira pecaminosa en palabras o acciones pecaminosas? ¿Alguno de los que está acá alguna vez no ha utilizado su lengua para destruir y no para edificar? Algunos de los que están acá no han utilizado su lengua como un sarcasmo y el sarcasmo es pecado y no has expresado la verdad. ¿Pero por qué sucede eso? Porque somos pecadores, hermano. Si nos vamos al extremo, todos los matrimonios se podrían terminar por esta causa. Pero también debemos de tener en cuenta que existen casos extremos en los que el abuso ha roto los lazos matrimoniales más de lo que es posible reparar. Por ejemplo, imagínese el caso de un esposo que está lleno de ira todo el tiempo y ha golpeado a su esposa varias veces. Una vez este esposo le empujó y desde las gradas y ella se fracturó el pie, la muñeca, pero ella por tratar de ocultar, ella le dijo a los doctores que ella misma se había caído y finalmente una noche él llegó ebrio a la casa y la golpeó tan fuerte que le dejó los ojos morados, le fracturó la nariz y la dejó inconsciente y ella quiere saber hasta cuándo tiene que seguir soportando esta situación. Hay casos, hermanos, porque estamos en un mundo atestado de maldad. Sería inconsecuente decirle a esa mujer, sigue con tu esposo. No, hermanos, vamos a preservar la vida de esa mujer. Pero tampoco quiero dejar a un lado el hecho que Dios puede restaurar un corazón de una persona que ha sido o que es abusador. Dios lo puede hacer. Sin embargo, si Dios llama al arrepentimiento a esta persona debe ser consciente de que sus actos tienen consecuencias si esto implica un proceso judicial. Y él debe de estar dispuesto a pasar por ello si en dado caso de ocurrir. Una alternativa en estos casos de abuso sería que el cónyuge maltratado viviera aparte en un lugar seguro mientras espera que el Señor le conceda el arrepentimiento al cónyuge abusivo, porque es algo que no debemos de descartar. Dios puede transformar corazones. Sin embargo, si después de un largo tiempo de abuso significativo, sin ver frutos dignos de arrepentimiento en la vida de esta persona abusadora, las víctimas consideran verse a sí mismas como abandonadas y solicitan el divorcio,
La iglesia no debería de apoyar un proceso de disciplina ante dichas personas, es decir, aquellas que han sido víctimas, sino que ella, es decir, la víctima, debe de trabajar en conjunto con los líderes de la iglesia para evaluar sus opciones bíblicamente. Los líderes de la iglesia deben de investigar cuidadosamente cuando alguien dice que es víctima de abuso. Deben ser fieles en proteger al inocente y algunas veces esto implica ofrecerle refugio y llamar a las autoridades. Aunque algunos casos de abuso pueden representar un abandono por parte no creyente, se debe de hacer todos los esfuerzos posibles para salvar matrimonio y se debe tener mucho cuidado antes de dar la aprobación para el divorcio. Debemos de tener sabiduría, entendimiento en el manejo de estos casos. Ahora bien, amado hermano, y esto tal vez voy a ocupar un poquito de tiempo para ello. Todos aquellos que han sido víctimas de un abuso, sí quiero decirle que a la luz de las Escrituras, tu identidad está en Cristo. Y si bien es cierto, estamos en un mundo atestado de maldad, en el que el creyente no es exento en todo esto, debemos entender que en Cristo nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros tenemos esperanza en Él. Nosotros tenemos vida eterna en Él. Y eso es importante recalcar, que nuestra identidad está en Cristo y no en eso que sucedió, y que estamos completos en Cristo. Y gloria a Dios por esa verdad. Versículo 16 dice: Pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Amado hermano, lo que dije anteriormente, tú no eres el redentor de tu cónyuge. Tú no eres el redentor de tu familia. Tú no eres el redentor de tus hijos. Si Dios tiene misericordia y a través de esa proclamación del evangelio llama a esta persona inconversa al arrepentimiento y cree en Jesucristo, gloria a Dios. Pero esto, hermano, nos hace a nosotros reflexionar que el cónyuge creyente no puede estar seguro de la salvación de su cónyuge, pero Dios puede utilizar esa puerta para llegar con el evangelio a la vida de esta persona. Esto nos ayuda, ¿saben a qué? A confiar en Dios en medio de todo esto, a confiar en el Señor. El matrimonio es un ejercicio diario para confiar en Dios, amado hermano. Y es un ejercicio diario, porque estamos en un mundo atestado de maldad, somos pecadores, entonces debemos de confiar en el Señor diariamente. El matrimonio es un ejercicio diario para confiar en Dios y debemos de aprender a ver la mano de Dios en nuestra vida matrimonial y depositar nuestra confianza en Él. Y también este es un llamado a todos aquellos solteros en este momento, que en un futuro, si Dios quiere, les permita casarse. A lo largo de este estudio, personalmente, al estudiar estos pasajes, a mí me ayudó a valorar más el matrimonio.
Cuando tomen esta decisión de que se van a casar, amados hermanos, háganlo con la conciencia correcta. Háganlo con la seriedad posible. Y háganlo con la conciencia de que para Dios el matrimonio es santo, honroso. Para aquellos que ya estamos casados, cuiden de su matrimonio. Preserven sus matrimonios. Esposos, sean líderes de su hogar. Que se refleje el testimonio de Cristo en su vida. Cumple con tus deberes conyugales. Dice la palabra del Señor que el que no provee para los suyos es peor que un inconverso. Cumple con tus deberes. Sé el hombre del hogar. Sé el líder del hogar. Cuida a tu familia, amado hermano. Cuida a tu esposa, cuida a tus hijos. Enséñales Biblia, enséñales palabra, enséñales el Evangelio. Y también que ellos vean lo que la palabra de Dios dice. Si hay algo que puedo destacar en todo estos pasajes, es que tanto Moisés como Jesús, como Pablo, la intención de ellos al tocar estos temas es, en primer lugar, preserven el matrimonio. Y eso lo vimos en Mateo capítulo 19, cuando los fariseos le dijeron, ¿es lícito divorciarse, separarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les dijo que no. Jesús les dijo, Dios no lo creó así, varón y hembra los creó en el principio. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Cuando usted se casa para toda la vida. Usted no se casa para divorciarse en primera instancia. Se casa para toda la vida. Sin embargo, hay concesiones en las Escrituras, que es lo que vimos en estos dos sermones, acerca de los cuales, como una última alternativa, el divorcio es algo viable. Aquí hay muchas cosas, aspectos que hay que considerar, amado hermano, pero para ello necesitamos sabiduría y necesitamos al Señor. Nosotros como iglesia, y con esto termino, somos llamados a proclamar el mensaje de la verdad día con día, el evangelio de la verdad día con día. A eso somos llamados. Atesorar estos principios de las Escrituras y vivir de acuerdo a esos principios. Cuando el hombre y la mujer que están casados cumple su función, cumple su rol dentro del matrimonio, así como ha sido diseñado por Dios, las cosas van cada quien por supuesto. Pero que sea la Biblia nuestro instrumento diario para santificación en la mano con el Espíritu Santo. Y debemos de ser agradecidos que si Dios nos ha llamado a salvación es por su gracia y misericordia, amado hermano. Pero debemos cada día de crecer a la estatura del varón perfecto y a depositar nuestra confianza en aquel que es el único que puede mantenernos firmes en nuestra esperanza, y su nombre es Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra. Vamos a orar.